Hola, nuevamente. Aquí con ustedes la señora Rodríguez. Reciban un fuerte y caluroso abrazo de mi parte, todos ustedes de la comunidad de CIFOR. Aquí hoy pues les traigo eh, el capítulo 10 del libro El niño que domó el viento, hora de cosechar. Pues vamos a empezar. El único motivo por el que albergaba esperanza de poder volver a la escuela era que mi padre había conseguido cosechar algo de tabaco. Había guardado algunas semillas del año anterior. Llevando el mes de septiembre, yo las había germinado cerca del tambor y las había trasplantado en nuestro campo. Por el motivo que fuera, las plantas habían logrado sobrevivir y habían crecido bastante sanas. Las hojas eran de color marrón claro con toques rojizos. Hacía ya unas cuantas semanas que Geoffrey y yo habíamos cosechado el tabaco y habíamos puesto las hojas a secar a la sombra de los techos del bambú. En el año normal, una cosecha de esas características habría alcanzado un precio considerablemente alto, en lo absoluta, de Lilongwe. Sin embargo, debido a la hambruna, no podíamos estar seguros de nada. Además, mi padre había empezado a pedir dinero y maíz prestado a cambio de tabaco, lo cual significaba que una vez que las hojas estuviesen secas, tendríamos que empezar a pagar nuestras deudas. Al acercarse el primer día de escuela, empezó a hacer indicios de que las cosas no iban mal. En primer lugar, mi padre no volvió a mencionar que yo iba a tener que quedarme en casa por poder hacer frente a las tasas escolares. Una tarde, de hecho, incluso me dio algunas guachas para que fuera a comprarme un cuaderno y unos lápices. Mi madre, por su lado, compró una buena pastilla de jabón Malagua con la que pudo, al fin, lavar las manchas amarillas de la camisa blanca del colegio. La víspera del gran día, planché el uniforme con mucho cuidado y lo dejé sobre una silla junto a mis útiles escolares. Listo para la mañana siguiente, estaba tan nervioso que me pasé buena tarde de la noche en vela, imaginándome hasta el mínimo detalle de mi vida en la aula, lo que tomaría para desayunar, el aspecto que tendría vestido con mi uniforme y el momento de encontrarme con Gilbert. Por el camino, echaba muchísimo de menos a mis compañeros y el hecho de estar en clase. Cuando vi, salía Gilbert de entre los árboles. Al día siguiente corrí a saludarlo. Gilbert, ¡Bow! ¡Bow! ¿Listo? ¿Listo? ¿Seguro? ¿Seguro? Bienvenido de nuevo, amigo. Me alegra tenerte de vuelta. Gracias, Gilbert. Echaba de menos. Era genial volver a estar con mis amigos y escuchar sus bromas. Vi muchas caras conocidas. Todas seguíamos estando delgados, cosa que no cambiaría hasta la cosecha. Pero nuestra salud, por lo menos, estaba mejorando. Sin embargo, tal y como había temido, estaba muy atrasado en todas las asignaturas: geografía, agricultura, matemática. Bah. Todas las que había repasado en la biblioteca. Mis compañeros estaban trabajando en gráficos, variables y nombres científicos de animales, y yo no sabía nada de todo aquello. Durante las 2 primeras semanas tuve que hacer un gran esfuerzo para ponerme al día, copiando todos los apuntes que pude. Había pasado mucho tiempo y me había perdido muchas cosas. 10 días más tarde, al plazo para pagar las tasas escolares estaba a punto de culminar y yo empezaba a ponerme nervioso. Había algo que me daba mala espina. Mi padre estaba al tanto del pago de las tasas, pero no había mencionado nada al respecto. Yo terminando
pensando lo peor. No me atrevía a sacar el tema. Lo más cerca que estuvimos de hablar de ello fue una tarde en la que en el campo, bueno, ¿cómo te va en la escuela?, preguntó. Bien, estoy muy atrasado, pero creo que con un poco de tiempo conseguiré ponerme al día. De acuerdo, dijo él, tú sigues trabajando. Esfuérzate en la escuela. A pesar de sus palabras, yo no podía evitar tener una desagradable sensación en mi estómago, que seguía allí la mañana en la que el señor Peary se dirigió a los alumnos antes de entrar a las aulas. El lunes concluya el plazo para pagar sus tasas del semestre, anunció. Aquellos alumnos que todavía no hayan pagado las del semestre anterior deben hacerlo sin más dilación. ¿Cómo? Pensé, aunque el semestre anterior yo no hubiera asistido a clases, ¿seguía teniendo que pagar esas tasas? No me parecía justo. Samadas, las tasas de los 2 semestres ascendieron a 2,000 wacha, teniendo en cuenta lo que había tenido que pasar mi familia. 2,000 wachas parecía una cantidad inaceptable. Supe que mi destino estaba sellado. A pesar de todo, en lugar de volver a casa a afrontar la cuestión directamente, traté de seguir yendo al colegio sin pagar. Para ello, tenía que calcular mis movimientos cuidadosamente. Los lunes y los viernes, el señor Peary pasaba lista dentro de mi aula. Leía en voz baja los nombres de los alumnos que habían pagado las tasas, que podían irse a clase, los que se quedaban sentados o bien escuchando el recibo o tenían que volver a su casa. Como Geoffrey ya había sufrido aquella humillación 2 años atrás, ya yo estaba preparado. Llegado el día en cuestión, fui al colegio con Gilbert, como de costumbre. Sin embargo, en cuanto los demás se metieron al aula, yo me escondí en los lavados, donde podía ver el patio desde una pequeña ventana. En cuanto el señor Peary terminó de pasar lista y dejó salir a los alumnos, volví a mezclarme con mis compañeros pasando inadvertido. Una vez en clase, me senté al fondo del aula, mantuve la cabeza agachada y no hice preguntas por temor a que mi presencia despertara sospechas. Mientras no abriese la boca, pensé, podría seguir escuchando y aprendiendo. Yo estaba seguro de que el señor Temple se había dado cuenta de mi truco, sabiendo cómo sabía que el semestre anterior no había echado ni había podido hacer la paga de las tasas. En cualquier caso, no dijo nada al respecto. Aquello resultado tan estresante que todas las mañanas me despertaba con dolor de estómago. Gilbert me esperaba en la carretera y trataba de levantarme el ánimo. Buenos días, amigo. Me alegro de que no te des por vencido. Ya, dije, esperemos que hoy no me digan nada. Tú estate callado y no pasará nada. Eso espero. Por desgracia, al cabo de 2 semanas fui descubierto. Una mañana, el señor Temple leyó en voz alta los nombres de los deudores y fue entonces cuando me cogieron. En cuanto oí mi apellido, me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. He pagado, chico, dijo tratando de restarle importancia. Es que me he dejado el recibo en casa. Iré a buscarlo y volveré más tarde. Una vez que salí del colegio, me eché a llorar y regresé a casa, donde le conté a mis padres lo que había pasado. Suponía que acabaría pasando esto, dijo, aunque no sabía cuándo. No obstante,
En lugar de pedirme que me resignara, mi padre fue a ver al señor Tempo para rogarle que me dejara quedarme. El tabaco estaría listo en pocas semanas y después de pagar a sus acreedores, mi padre confiaba en que quedara algo para vender y poder pagar así las tasas escolares. No tardaré mucho en disponer del dinero, dijo. Deje que se quede, por favor. El señor Tempo habló con los demás profesores y estuvieron de acuerdo en que yo pudiese seguir asistiendo a las clases durante las siguientes 3 semanas, al tiempo suficiente para que mi padre vendiese el tabaco. Y esas 3 semanas fueron fantásticas, como haber ganado la lotería. No tuve que esconderme ni volver a dolerme, tuvo que volver a dolerme la barriga debido a los nervios. Pude relajarme, aprender y participar en clase. Y cuando el profesor saltaba algún chiste, reírme a carcajadas. Decidí decir cosas como, ¡qué gracioso! O, eso no lo sabía. Mis compañeros me miraban de modo extraño. Hasta hace nada era el alumno tranquilo, dijo uno. Y mírenlo ahora. Al cabo de esas 3 semanas, el tabaco por fin estaba seco y listo para sus ventas. Y yo había adquirido un ligero color chocolate. Los acreedores no tardaban en pasar por casa a cobrar lo que debíamos. Vengo por mis 50 kilos, dijo uno. ¿Tiene ya las 20 kilos que acordamos? Preguntó otro. ¿Para cuándo el último de los prestamistas se fue de la casa a empujones en una bicicleta cargada de nuestro trabajo? Lo único que quedaba para nosotros en casa eran 60 kilos. Mi padre los cargó en una camiseta y condujo hasta la casa de la subasta Auction Holding Limit, que quedaba en Lilongwe, donde solamente conseguía vender 50. Después del coste del transporte y de los impuestos del gobierno, mi padre volvió a la casa con alrededor de 2,000 guachá en el bolsillo. Eso era suficiente para pagar mis tasas escolares, pero entonces no quedaría nada para el resto de la familia, ni zapato para mis hermanas, ni aceite de cocinar, ni jabón, ni medicinas de alguna, por alguna enfermedad. Volvíamos a estar en la ruina. Mi padre trató de volver al negocio con el señor Tempo, pero el señor Piri me prohibió regresar al colegio. Dijo que su jefe, el ministro de Educación, estaba visitando escuelas para asegurarse de que los estudiantes pagaran las tasas. Si nos descubren, podemos perder el trabajo, alegó el señor Tempo. Yo estaba sentado en el patio cuando mi padre estuvo de vuelta con la noticia. He hecho lo que he podido, dijo, pero la hambruna se lo ha llevado todo. Incluso se arrodilló para pedirme disculpas. Entiéndeme, hijo. Pepani, Wambiri, lo siento mucho. Tu padre lo ha intentado. Me costó mucho mirarlo a los ojos. Shabwani, contesté, lo entiendo. Con sus hijas, al menos mi padre, Malawi, podía tener la esperanza de que se casaran con un hombre que pudiera alimentarlas, darles un hogar y ayudarles a seguir estudiando. Con un hijo, sin embargo, era distinto. Para mi padre, mi educación lo era todo. Y esa noche le dijo a mi madre que no que me había fallado a mí, a su único hijo. He decepcionado a toda la familia, dijo. Yo no podía culpar a mi padre de la hambruna ni del resto de nuestros problemas, pero fue incapaz de mirarlo a los ojos la cara durante toda la semana siguiente, porque veía en él reflejo de mi vida futura. Mi mayor temor no se estaba haciendo realidad. Acababa siendo como él,
otro pobre campesino malauí, sucio y delgado, con las manos tan ásperas como la madera y los pies descalzos. Mi vida dependía por siempre más de la lluvia y del precio de la semilla y fertilizantes, nunca de mí. Cultivaría maíz y con un poco de suerte algo de tabaco. Los niños en la cosecha fueron buenas, a lo mejor podrían permitirme comprarme ropa nueva. La mayor parte del tiempo, por el contrario, apenas tendríamos lo justo para comer. Mi futuro ya estaba sellado y pensar en él me deterioraba. Me sentía asqueado. ¿Qué podía hacer yo al respecto? Nada, solamente aceptarlo. En cualquier caso, no tenía tiempo de compadecerme. El maíz estaba a punto para la cosecha y mi padre necesitaba toda la ayuda que pudiera prestarle. A pesar del tiempo que llevaba esperando aquel momento, no podía evitar tener sentimientos contradictorios. Ahora que sabía que no podía seguir yendo al colegio, las pilas de maíz parecían los barrotes de las prisiones. Era como si al adentrarme entre ellas, una puerta invisible se cerrara detrás de mí al mismo tiempo. Sin embargo, no podía creer que, por fin, hubiese llegado el momento de cosechar. A decir verdad, aquel era el momento más divertido del año, más incluso que la Navidad. Era hora de recoger los frutos de duro trabajo de todos aquellos madrugadores, haciendo caballones y sacando malas hierbas. Ese año, además, era especialmente significativo, pues todos tenían en mente la hambruna y toda la gente que no había sobrevivido a ella. Yo, por mi parte, todavía pensaba mucho en Juanba y en la tristeza de su muerte me había provocado. En cierto modo, era como si Dios nos fuera a recompensar por todos nuestros sacrificios. El campo tenía un aspecto fantástico. Va a ser la mejor cosecha del año, dijo mi padre, contemplando el maizal junto a mi madre, con una sonrisa que no la había visto en meses. Lo menos, lo hemos logrado, dijo ella. Las 2 semanas siguientes nos dedicamos a cosechar todo el día, ilusionados, y durante la noche descansábamos como leones, con el estómago lleno. Una vez que recolectábamos las panochas y nos las llevábamos a casa en un carro de bueyes, nos pasábamos 3 semanas gloriosos desgranándolos, desgranando las mazorcas. Mientras escuchábamos la radio, cantábamos y hablábamos del tiempo. La vida había vuelto a la normalidad. En el almacén, los sacos volvían a estar llenos de grano. Había tantos que llevaban hasta el techo y salían por la puerta. Las hojas del jardín también estaban a punto, así que íbamos a poder volver a disfrutar de comida entera. Poco a poco fuimos recompensando todo el peso que habíamos perdido durante la hambruna. Ay, papá, le dijo mi madre a mi padre una noche, estás tan flaco. Mi padre sonrió. Tú también, mamá, pero veo que ya vamos teniendo de vuelta con nosotros. Pero William, llegué a temer que se lo llevara el viento. Afortunadamente, podíamos hablar de aquello riendo, porque solamente en los buenos tiempos podía hablar con franqueza de los malos. Una vez que concluyó la cosecha, pude volver a depositar
la chatarra y pude volver al depósito de chatarra y buscar las piezas para mi molino. Caminando entre las hierbas, veía algo interesante. Lo cogía del suelo y me preguntaba qué demonios sería, solo para echarle el ojo a algo mejor al cabo de un instante. Un día encontré lo que parecía ser el diferencial de un vehículo 4x4, o sea, lo que hace que las ruedas del coche se muevan a distancia velocidad cuando se toma una curva. Conseguí quitar la caja con mis destornilladores y vi que el interior estaba lleno de grasa de motor. Toda la maquinaria estaba engrasada, pensé. Guardé todo lo que pude sacar de un bolsillo de plástico y lo guardé en mi bolsillo. Ese mismo día hallé un pañuelo de pasadores de hornilla dentro de un tabacubos. También conseguí trozos de cable y otras cosas que probablemente no llegaría a usar, como pedales de freno, una palanca de cambios rota y un cigüeñal de un pequeño motor que decidí llevarme a casa de todos modos. No tardé en darme cuenta de que había tenido una de las piezas más grandes e importantes que necesitaba del molino, una bicicleta metida en casa desde el principio. La bici rota, no, mi padre había estado apoyando cuando la pared de la sala de estar durante más de un año, acumulando polvo y ropa sucia que dejábamos encima. No tenía manillas, le faltaban las ruedas y el cuadro estaba tan oxidado como todo lo que había en el depósito de chatarra. Yo me había ofrecido a repararla muchas veces, pero mi padre siempre respondía lo mismo: no hay dinero. Un día, por fin, reuní el valor suficiente para preguntarle si podía usarla para mi molino. Me senté con él, le expliqué el proyecto determinadamente, que el cuadro era perfecto, lo bastante sólido para soportar fuertes ranchas de viento. También le expliqué que el viento y las aspas harían las veces de pedales y que haría girar la rueda y alimentar el generador. Electricidad, dije, extendiendo los brazos como un mango. Agua, mi padre negó con la cabeza. Por favor, hijo, no rompas mi bicicleta más de lo que ya está. Ya he perdido bastantes radios. Además, algún día podremos volver a usarla. ¿Usarla? ¿Para qué? Pensé. Para recorrer 8 kilómetros para comprar querosén para las lámparas que tanto nos hacía toser cuando podíamos tener luz gratis. Mm, mm, mm. Cuando tardé en convencerlo de que me diera ese montón de chatarra, debí de estar suplicando durante una hora. Tengo un plan, insistí. Déjeme hacer el intento, pensé. Pensándolo bien, tendríamos luz, podríamos bombear agua y tener otra cosecha. Nunca más volvería a pasar hambre. Mi padre se lo pensó un rato y a cabo aceptó. Vale, puede que tengas razón, pero por favor, no te la acabes. Cogí la bicicleta y fui corriendo a mi habitación, donde la dejé junto al resto de los materiales. Entonces completé el cuarto y me di cuenta de que ya se estaba pareciendo al depósito de chatarras. Todas las piezas que comprendía el motor, la bicicleta, el ventilador del tractor, el amortiguador y los rodamientos estaban disponibles en fila, como si de un museo se tratara.
El resto del dormitorio, sin embargo, estaba cubierto de otras piezas grasientas que llevaba hasta mi cama y se amontonaban detrás de la puerta. Olía todo a taller mecánico. Nunca sabes qué vas a poder necesitar, me dije. Por descontado, les prohibí a mis hermanas que entraran a limpiar. Estaban convencidos de que no iban a apreciar el valor de las abrazaderas de un silenciador o de una vieja bomba de agua. ¿Quién sabe lo que podían hacer aquellas al tirarlo a la basura? Mamá, ¿no has dicho que limpiemos? Gritaba al otro lado de la puerta. Yo os avisaré cuando podáis entrar. Contesté. Ahora estoy ocupado. Cuando no estaba en el depósito de chatarras, pasando el rato en la biblioteca o me tiraba en mi hamaca a leer. A esas alturas, mi padre se sentía tan mal por no poder pagarme el colegio que ya no ni siquiera me obligaba a trabajar en el campo, lo que ponía celosa a mis hermanas. ¿Por qué William puede quedarse en casa y nosotras no? Le preguntó Doris a mi padre un día. Es porque es chico y nosotras chicas. Sí, él se queda a nosotras también. William está trabajando en un proyecto, contestó mi padre. Y si realmente está perdiendo el tiempo, acabaré por darme cuenta. Vamos preocupados por vuestras cosas. Ahora que estaba con la bicicleta de mi padre, me pasaba mañana y tarde planeando el molino. Leía sin parar capítulos dedicados a la electricidad explicando la física y aprendí cómo se transmite y se comparte y cómo puede dominarse. Leía lecciones dedicadas al cableado del hogar y los circuitos paralelos comprobados por los circuitos en serie y más cosas sobre las corrientes alternas y la corriente continua. No dejaba de pedir prestados los mismos 3 libros una y otra vez, hasta que un día la señora Siquelo sospechó algo. ¿Sigues preocupándote por los exámenes, William? ¿En qué andas metido?, me preguntó. Estoy construyendo algo, respondí. Ya lo verá. A medida que pasaba el tiempo dejé de pensar en el colegio y lo único que me preocupaba era ir al depósito de chatarras, un entorno donde aprendía algo nuevo cada día, descubría objetos extraños de origen extranjero y trataba de imaginar el uso que tenían. Un día de aquellos parecía un viejo compresor, aquello bueno, podría haberse tratado de una mina. También encontré compresores de verdad que agitaban para oír las piezas que tenían dentro y luego los abría para investigar el contenido. Mi imaginación estaba trabajando constantemente. A veces fingía que era un mecánico profesional y me deslizaba debajo de los vehículos oxidados, entre las hierbas crecidas. Entonces me imaginaba que hablaba con el cliente. Póngalo en marcha a ver cómo suena. Dele gas. No tengo miedo. Vale, vale, vale. No tanto. Si el motor no sonaba bien del todo, se lo decía sin reparos. Me parece que va a tener que cambiar el motor. Lo sé, es caro, pero así es la vida. Luego les pegaba 4 gritos a mis otros mecánicos que, como de costumbre, se pasaban el tiempo holgazaneando. Perry, ahí vas a dedicarte a cambiar el aceite. Sí, jefe. Uno de ellos se acercaba mientras negaba con la cabeza. Otra vez problemas. Señor Kawabá, no podemos reparar este coche, jefe.
Lo hemos intentado todo, pero sigue haciendo ruido. ¿Qué le parece? Ponlo en marcha. Sí. Ajá. Es la bomba de inyección. Muchas gracias, señor. No hay de qué. Otras veces me montaba, me montaba en los tractores, apretaba el acelerador con el pie y veía conducir. Apartaos de mi camino, que Camboabá tiene el trabajo. En mi imaginación iba arando los campos mientras pensaba que los viejos tiempos en los que me pasaba las horas bajo el sol asado en mano. Cada vez que me subía a uno de esos tractores deseaba que realmente se pusiera en marcha para así poder llevarme a casa todo lo que había en el depósito de chatarras. Sin embargo, a pesar de en cuanto hubiera divertirme, mi buen humor me duraba demasiado. Al otro lado de la calle, los chicos que estaban en Cachocolo me veían aporreando y trasengando la chatarra. Si no tenía cuidado, podían pillarme hablando conmigo mismo. De vez en cuando, mientras iba recogiendo piezas, los chicos que estaban en el patio me dejaban en evidencia. ¡Mirad! Ahí está William, revolviendo la basura de nuevo. La primera vez que esto sucedió, me acerqué a ellos y traté de explicarles lo del molino, pero los chicos se reían de mí. Incluso los días que trataba de que no me vieran, alguien me divisaba desde alguna ventana y gritaba, ¡ahí va el chalado ese a fumar chamba! Chamba es marihuana. Por suerte, contaba con algunos incondicionales, aunque Geoffrey había sido contratado por nuestro tío Maseihuele para trabajar en los molinos de maíz de Chipumba. Y ese quería decir que Gilbert era la única persona que la podía confiar y podía contar. Al fin, decidí que cada vez que alguien se burlara de mí, yo me limitaría a sonreír y no decía nada. Por supuesto, los alumnos de Cachocolo les contaba a sus padres que había un majadero que se dedicaba a recoger basura en el depósito de chatarras. Y el rumor no tardó en llegar a los oídos de mi madre. A partir de entonces, cada vez que llegaba a la casa con los piezas mecánicas, ella me miraba, sacudiendo la cabeza. Un día preocupada, irrumpió en mi habitación. ¿Qué pasa contigo?, dijo. Tus amigos no se comportan como tú. ¿Has visto cómo tienes esto? Parece el cuarto de un loco. Solo a un loco se le ocurre recoger basura. Esa noche mi madre le trasladó sus preocupaciones a mi padre. ¿Cómo va a ser encontrar una esposa comportándose así? ¿Cómo va a poder sacar a una familia adelante? Deja al chico en paz, dijo él. Esperemos a ver qué carta tiene guardada bajo la manga. A lo largo de las siguientes semanas, los tesoros fueron revelándose ante mí como piezas en un rompecabezas mágico. Cuando me di cuenta de que necesitaba mis plásticos, Jerry me dejó desenterrar la tubería de desagüe que había debajo del suelo de su retrete. Ni siquiera se molestó en pedirle permiso a sus padres, al que no le hizo ninguna gracia enterarse de ello a la mañana siguiente. Que una vez que al que no le hizo ninguna gracia enterarse de aquello a la mañana siguiente.
Una vez que lavé y sequé la tubería, la corté a lo largo por la mitad con mi sierra de arco. La calenté sobre el fuego hasta que empezó a fundirse y la aplasté para luego cortar 4 aspas de algo más de 1 metro cada una. Deseaba seguir adelante y conectar las aspas al ventilador del tractor, pero no tenía ni tuercas ni tornillos. Me pasé las 2 semanas siguientes en el depósito de chatarras inspeccionando cada máquina y pieza metálica, pero la llave inglesa de la que disponía era demasiado grande para la mayoría de las tuercas que encontraba. Para colmo, casi todas estaban tan oxidadas que no había modo de desenroscarlas. Una tarde, le conté a Gilbert lo patético de la situación y él se ofreció a ayudarme inmediatamente. Esa misma tarde, cogió 50 guachas del dinero de su padre, del dinero que su padre le daba en vez de cuando por trabajo en el campo fue a la tienda del señor Dow y compró una bolsa llena de tuercas y tornillos del tamaño justo para el molino. No pude estarle más agradecido. De todos modos, seguía teniendo un problema. Había que soldar las piezas metálicas para asegurarme de que aguantarían. En caso no había maquinaria de soldar, y tampoco tenía dinero para pagarle a alguien, así que volví a estar atascado. Entonces un día, de suerte, me sonrió. Estaba en el mercadillo jugando a babó con mis amigos cuando apareció un hombre conduciendo un Volkswagen. Venía de Kazungú y necesitaba que algún chico lo ayudara a cargar madera. Pagó 200 guachá, dijo. Ya mismo, aquí, exclamó, corriendo hacia él y agitándome los brazos. El hombre me hizo señas de que subiera en la parte de atrás del camión, junto con otros 10 chicos. Me pasé toda la tarde cargando troncos bajo sol, cansado, sudando, pero con una enorme sonrisa en el rostro. Con esos 200 guachá podría pagar un soldador que completara la primera fase del trabajo, conectarse el eje del amortiguador al eje del pedalier de las bicicletas. De ese modo, podía hacer girar el plato y la cadena y mover la rueda. También iba a necesitar que el hombre hiciera algunos agujeros en las aspas del ventilador para poder atornillarlas a las del plástico más grande. La tienda del señor Gumston estaba en el mercadillo, bajo un techo de paja. Su máquina de soldar era eléctrica, anticuada y hecha de madera, y el cable para conectarse estaba compuesto de varios trozos que había acoplado. Cuando soldaba, la gente solía juntarse a su alrededor, yo incluido. Los hombres hablábamos del proyecto que fuera que estuviese llevando a cabo mientras los chicos saltaban entre las lluvias de chispas. A pesar de que contábamos con el dinero para pagarle, Gobsen soltó una carcajada cuando vio las piezas del futuro molino. ¿Quieren que solde un amortiguador roto a una bicicleta para una sola rueda? Preguntó con ese tono socarrón. Mira, en el chalado es que recogen basura, dijeron otros, acercándose. Hemos oído hablar de ti. No es más que un arangante que juega con chatarras y se niega a trabajar.
está Misala. Misala quiere decir loco. Aquello se me enfureció. Estaba harto de oír todas aquellas mentiras. Eso es, dije, soy un vago y estoy Misela, loco. Pero tengo un plan y sé perfectamente lo que estoy haciendo. Pronto lo veréis. Me volví hacia Gibson y le miré fijamente a los ojos. Y, contestando con su pregunta, señor, dije, ¿ha oído usted bien? Quiero que suelde el amortiguador a la bicicleta y asegúrese de que no quede torcido. Cuando Gibson hubo terminado, le pagué y me llevé la bicicleta a casa. De vuelta a mi habitación me eché a reír. Realmente parecía la obra de un loco. El amortiguador salía del plato como una especie de extraño brazo robótico. Al lado, las aspas apoyadas contra la pared se asemejaban a unas alas de insectos gigantescas y la superficie de la misma, llena de burbujas, parecía un malvavisco quemado. Al ventilador del tronco del tractor, por su parte, parecía una de las estrellas arrojadizas que los ninja lanzan en las películas, que cortan la oscuridad y dejan tras de sí un trozo de luz. No veía el momento de ensamblarlo todo una vez más. Sin embargo, me faltaba algo. Algo muy importante. Necesitaba un generador. Pero, ¿dónde diablos iba a encontrar algo tan caro? Sí, podía esperar y tratar de conseguir 500 guachá para comprar el dínamo de la tienda del señor Dow, pero eso podría tardarse una eternidad. El dueño de la tienda de comestibles había contratado a mi equipo de trabajadores permanente para descargar los camiones y los trabajos cargando madera solo sería de vez en cuando, así que decidí volver al depósito de chatarra. Me pasé las 3 semanas siguientes buscando entre las hierbas cuál sabuceo, levantando cada pieza de metal con la esperanza de dar con un generador que hubiera pasado por alto, o al menos un alternador. Creía haber visto varios por ahí. Lo siento, era que yo no era el único que se dedicaba a buscar en la clase cosas. Algunos chicos que solían andar por el mercadillo, más jóvenes que yo, también habían descubierto la importancia de los motores eléctricos. No obstante, en lugar de usarlos para proyectos científicos, arrancaban los cables que contenían para fabricarse camiones de juguete. Un día, cuando entré al depósito, los descubrí. ¡Vosotros! Grité, y ellos salieron corriendo. Tal vez habían oído historias acerca del chalado de la chatarra y habían temido por sus vidas. Sea como fuera, cuando llegué a donde ellos habían estado, me encontré con un motor deshuesado yaciendo entre las hierbas como uno de los elefantes a los que matan para quitarle los colmillos. Empecé a temer que mi molino jamás llegara a construirse. Para colmo, a lo largo del mes siguiente fue como si todo y cada uno de los dínamos de Malawi se confabularan para perseguirme. Cada vez que venía en bicicleta, tenía una y la mayor parte de las veces estaba roto y ni siquiera estaba conectado al faro. Dios, qué desperdicio, pensaba. Dadme a mí y dejadme que os muestre qué hacer con ellas. Algunas funcionaban perfectamente y generaban gruesos haces de la luz que iluminaban las carreteras de la noche. Sin embargo, nunca reuní el
coraje suficiente para pedirle a sus dueños que me las dieran. ¿Qué iban a decir? Seguí desperdiciándome por todas las mañanas, seguí despertándome por todas las mañanas entre las chatarras que se iba acumulando en mi habitación y luego me iba ayudando a mi padre en el campo. De noche, las piezas del molino resaltaban más fáciles de contemplar, puesto que en la oscuridad el resto desaparecía. Un viernes de julio, Gilbert y yo volvíamos a casa desde el mercadillo y yo me sentía algo mustío. ¿Cómo va el molino?, preguntó él. Yo tengo todas las partes, pero me falta el generador, respondí. Si lo tuviera, podría construir mañana mismo todo. Tengo miedo de que al final no pueda hacerlo. Vaya, lo lamento. Justo entonces vimos pasar a un chico que empujaba una bicicleta. No lo conocía, pero había de tener nuestra edad. Me fijé en las ruedas traseras y reparé en aquella forma familiar. Miré otro dínamo, dije. En esa ocasión, sin embargo, hice acopio de valor. Corrí hacia el chico y le pedí si me dejaba ver su bicicleta. Me agaché, hice girar una de los pedales y entonces el faro, que era una vieja luz de un coche, se encendió. Gilbert se volvió hacia él. ¿Cuánto por el dínamo?, preguntó. No, Gilbert, intervine. No tengo el dinero. ¿Cuánto?, respondió él. Al principio el chico se negó, pero al cabo aceptó, teniendo en cuenta los tiempos que corría. Nadie daba escapar la oportunidad de conseguir algo de dinero. 200 guachá, dijo él, faro incluido. Todavía tengo algo de dinero que me dio mi padre, exclamó Gilbert. Gastémoslos en el dínamo y tenamos el molino. Se metió la mano en el bolsillo y sacó 2 billetes rojos. Por fin, después de trastear un poco, tuve el dínamo y la bombilla de mis manos. «Sí, como, Guamiri», Gilbert, dije. «Muchísimas gracias. Eres el mejor amigo que haya tenido nunca». Gilbert se fue a casa y yo corrí a mi habitación y dejé el dínamo junto al resto de los materiales. Ya tenía la pieza que me faltaba. Inmediatamente, una potencia ráfaga de vientos abrió la puerta de mi dormitorio como un ciclón y fue como si las piezas del molino se ensamblaran dentro de mí y las aspas se pusieran a girar velozmente entre una nube de polvo roja, aunque tal vez no fuese más que mi imaginación. Bueno, hasta aquí ha llegado el capítulo número 10. Espero lo hayan disfrutado. Cuídense mucho.